Saludos, mi nombre es Wilfredo Chao, abogado, especialista en Derecho de Pueblos Indígenas y antropólogo jurídico, secretario técnico de la Organización Internacional de Derechos Indígenas Perú, conocida como OIDI Perú. Quiero agradecer gentilmente a los estudiantes del Centro de Estudiantes de Lingüística CELIN por la invitación a este conversatorio por la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas año 2021. De las respuestas he elegido la del eje jurídico y la pregunta número 3, en la cual se preocupa acerca del censo del año 2017, el censo nacional con variante étnica. Y está enfocada directamente a la pregunta número 25 del censo, en la cual expresaba lo siguiente: por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se considera? Respuestas alternativas eran 1, quechua, 2, aymara. Estas dos respuestas toman como base o como asidero a las familias lingüísticas. La alternativa de respuesta 3, nativo o indígena de la Amazonía, se aparta de las familias lingüísticas, porque dice nativo o indígena de la Amazonía. Entonces, desde mi criterio, ellos toman como base una base geoétnica o geocultural, porque dentro de la Amazonía hay muchas familias lingüísticas, pero también dentro de cada familia lingüística hay grupos étnicos. Entonces, ya esta tercera alternativa de respuesta con respecto a la primera y segunda rompen el esquema de armonía para poder responder. La pregunta número 4 dice: ¿pertenece o parte de algún pueblo indígena originario? Entonces ya está de alguna manera tomando una categoría antropológica, histórica, ¿no? Como naciones originarias. ¿Qué tanto el Estado reconoce las naciones originarias? Podemos preguntarnos cuántas naciones originarias hablan quechua y cuánto de estos pueblos, del pueblo quechua, tienen grupos étnicos. Entonces no hay una armonía en respuestas, alternativas de respuesta. La pregunta 5 y la 6, la respuesta 5 dice negro, moreno, sambo, mulato, afrodescendiente, afroperuano. Y la alternativa de respuesta 6 dice blanco. Entre las 5 y las 6 podemos identificar que toman como base a las categorías raciales. Y estas difieren, obvio, con la alternativa de respuesta 1 y 2 porque habla de familias lingüísticas. Y en la alternativa de respuesta 7 a esta pregunta 25 da como alternativa mestizo, lo cual es una categoría, vamos a decir, social o sociológica o antropológica, porque difiere, obvio, desde las familias lingüísticas o desde los grupos geoétnicos o desde las categorías raciales. Quiero dejar claro como respuesta final u opinión final es de que las alternativas de respuesta a la pregunta 25 son confusas, confunden al encuestado. ¿Qué quiere decir? Que está confundiendo, ¿no? Las respuestas desde lo lingüístico, lo antropológico y lo racial, lo étnico. Si la pregunta se hubiera planteado ordenadamente tomando como base a la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, numeral 19, dice que toda persona tiene derecho a la identidad étnica y cultural. Entonces, si dice eso, versa en la Constitución, las respuestas a esta pregunta deberían haberse formulado, desde mi opinión, tomando como asidero lo que versa en la Constitución. La pregunta debería haber sido: ¿usted tiene una identidad étnica? Las respuestas.
o sí, en todo caso, identidad cultural. Pero no mezclar, porque si vamos a tomar como alternativa de respuesta, familia lingüística deberían considerarse toda la familia lingüística y no mezclar lo blanco o mestizo. O en todo caso, si vamos a considerar la pigmentación de la piel, entonces deberíamos decir amarillo, negro, ¿no? Blanco, etcétera. Finalmente, esto es lo que hay que resaltar. No se ha considerado como base a la Constitución artículo 2, numeral 19, y tampoco al convenio 169 de la OIT en su artículo 2, donde dice los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos indígenas interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de sus pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Un censo mal llevado va a atentar contra los derechos y su integridad. Claro, porque al tener alternativas de respuesta a la pregunta 25, que son confusas, no vamos a tener una estadística, o perdón, unos resultados veraces, lo cual estaría vulnerando directamente los derechos de nuestros pueblos indígenas originarios en el Perú. Sería mi opinión. Gracias.